En todo el país, mucho, hay varios lugares de la Argentina que están teniendo problemas importantes. ¿Qué es lo que pasa en Gualeguaychú? Es lo que vamos a hablar con Elina Villarruel, que es responsable del nodo epidemiológico del hospital. Elina, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿cuánto nos debe preocupar a los gualeguaychuenses la problemática del dengue que está afectando a algunos lugares de la Argentina? Bueno, digamos, tenemos que estar alertas, atentos, digamos, por la situación epidemiológica que está transcurriendo a nivel país y en algunas provincias en particular. Digamos, elevamos el nivel de alerta ya hace unos 15 días, sobre todo en las guardias de adulto y guardia pediátrica, y se hizo como una mesa de trabajo, creo que fue el lunes pasado, desde la Dirección de Epidemiología de la provincia, como Ujú. para refrescar un poco todos los conceptos y estar un poco más atentos, digamos, a los síndromes febriles agudos, inespecíficos que Ujú. puedan llegar a consultar, digamos, en las guardias O y en sea, los consultorios, no digamos. se registran casos, Elina, por lo pronto. No, por lo pronto no tenemos, hasta ahora, digamos, no tenemos ningún caso confirmado, sí tenemos casos en estudio, Ujú. todavía no tenemos los resultados, así que bueno, pero estamos ahí expectantes, sabemos que la situación, digamos, está complicada y Ciudad de Paraná confirma, casi todos los días está confirmando casos, digamos, hay un brote importante que empezó en el centro, pero bueno, ahora está como más distribuida en la ciudad de Paraná. Ujú. Hasta ayer tenían 49 casos más o menos Ah, es un número notificados. importante. Claro, sí, un número importante en Paraná, después había dos casos en Oro Verde, uno en ¿Y Colonia Avellaneda. cuán peligroso para la vida de una persona es el dengue? Y lo que pasa es que, digamos, la enfermedad puede ir desde una enfermedad leve, imperceptible en algunos casos, hasta, digamos, algunos casos más graves. Dengue, digamos, hay cuatro serotipos de dengue: dengue uno, 2, 3 y 4, que también eso, digamos, influye. La persona se puede contagiar, digamos, no quiere decir, por ejemplo, que una persona tenga dengue uno, serotipo uno, después puede contagiarse de los otros serotipos y puede aumentar la gravedad Ujú. también, digamos, a medida que si hay más contagio. Por ejemplo, si alguna vez uno tuvo dengue y vuelve a ir a un lugar donde hay circulación viral y puede tener dengue 2, bueno, hay una serie de cuestiones que pueden hacer que desemboque, digamos, por así decirlo, en un dengue más grave. Ujú. Y también, bueno, hay pautas de alarma, digamos, la enfermedad empieza como un síndrome febril inespecífico, con fiebre, puede tener dolor de cabeza, dolor retrocular, inyección conjuntival, digamos, ojos rojos, Sí. dolores musculares y demás, que eso es durante el periodo, digamos, de fiebre, que puede ir hasta 7 días aproximadamente de fiebre, y después que baja la fiebre, ahí es como cuando hay que estar más atento y darle pautas de alarma. El médico le da pautas de alarma al paciente si tiene dolores abdominal intenso, vómitos, diarrea, somnolencia, algún estado de confusión, digamos, puede pasar digamos, a tener unos signos o síntomas de un dengue que se puede complicar. Entonces, inicialmente, digamos, la mayoría son casos leves, pero bueno, se le da pautas de alarma, el médico le da pautas de alarma al paciente por si al día 7, generalmente cuando se retira 6, 7 días de fiebre, se termina con la fiebre, pueden aparecer los síntomas más complicados de dengue. Buen Y día, bueno, Mónica sí, Farabelo te saluda, ¿qué ¿cómo te tal? ¿Cómo va? andas? Bien, bien. Te consulto por el tratamiento, qué es lo que tiene que hacer un paciente que le da Claro. positivo, cómo pasa esos días, si hay algún tipo de medicación para Uh-huh. poder paliar un Bueno, poco los síntomas. bueno, primero aclaro que no soy médica, no quiero meterme, digamos, en temas médicos, pero, digamos, no hay, primero, no hay vacuna para el dengue, eso es fundamental que la gente lo sepa, no hay una vacuna licenciada, no ha habido estudios, pero no hay vacunas para el dengue. El tratamiento, si es digamos, hablando de casos leves de dengue, únicamente es paracetamol, es lo que está indicado, no ibuprofeno, no otro, Mm. digamos, otro analgésico, solamente
paracetamol es lo que se le da. ¿Y por qué es esto, Lina? Porque pues, se puede complicar con otros Ajá. analgésicos. Siempre se le da paracetamol. Por eso es como... importante ver un médico para que haya un diagnóstico Claro, certero. exactamente. No automedicarse, fundamental. No automedicarse, consultar al médico, es un médico particular, en la guardia del hospital, los consultorios del hospital. Porque sí, lo único que se le indica es paracetamol, hidratación, digamos, que tome agua abundante. Y bueno, y esas pautas de alarma, que cuando se vaya la fiebre, digamos, pueden aparecer otros síntomas y prestarle atención a esos síntomas. No hay otra cosa que eso, digamos, son como es un tratamiento de sostén, paracetamol, hidratación, y bueno, sí, nosotros siempre le decimos, si persiste la fiebre, si tiene, bueno, si que consulten a la guardia. Siempre nosotros le damos esas pautas, digamos, cuando nosotros lo llamamos desde el nodo por ahí para preguntar cómo van evolucionando y demás. Eso es todo. Y lo fundamental, digamos, es el aislamiento del paciente, pero lo que se llama aislamiento entomológico. Lo que nosotros tenemos que aislar al paciente es de evitar que le piquen los mosquitos. Sí. Y sobre todo el Aedes. Entonces, aislamiento entomológico no es que el paciente se tiene que quedar aislado en la casa, como cuando hacíamos, por ejemplo, con COVID. El COVID, sí. Digamos, claro, lo que tenemos que aislarlo es de la picadura del mosquito. Digamos, ya sea, por ejemplo, acá en el hospital en su momento, nosotros teníamos las camas, ustedes por ahí recuerdan las camas con los tules, bueno. Sí, como para los bebitos. Exactamente. Hoy nosotros, digamos, es más práctico utilizar repelente. Entonces nosotros, por ejemplo, viene un caso sospechoso, supongamos que tiene que estar internado, nosotros lo mantenemos, lo mismo para el que está en el domicilio, cada 4 horas repelente. Ajá. Evitar que el mosquito, digamos, sobre todo en ese periodo febril, que es cuando el paciente, digamos, lo pica un mosquito, el mosquito tiene un proceso intrínseco, digamos, hace todo su proceso, pica a otra persona y puede contagiarla. Entonces lo que tenemos que evitar, digamos, que digamos, sea picado por los mosquitos, ya sea con pastilla para los mosquitos, espirales, lo que usen, y después mantenerlo cada 4 horas como arreglado, como que si uno tomara una medicación con repelente, sobre todo en el periodo febril. Una vez que pase ese periodo febril del paciente, es como que ya si lo pica un mosquito no va a contagiar. Claro. Eso es fundamental. Y en el caso de la prevención de alguien que no tenga, por ejemplo, no sé, pienso con los chicos, que van al colegio o a hacer una actividad deportiva, es importante que vayan en esta época con repelente. Sí, sí, porque realmente mosquitos hay, sabemos que hay. Hay que trabajar, digamos, durante todo el año sobre las medidas de prevención y de control, digamos. El descacharrado, digamos, la eliminación de agua limpia y estancada dentro del domicilio. Es un mosquito que está dentro de nuestras casas, digamos, de las puertas, no es el mosquito común, digamos, el Aedes está dentro de nuestros domicilios, con mayor actividad a la mañana temprano y a la tardecita, y bueno, entonces hay que trabajar dentro de nuestra casa, tirando todo aquello que pueda acumular agua, o cambiando el agua de floreros, o cambiando el agua de los bebederos de los perros, viendo que no se acumule agua en las canaletas, que los tanques estén tapados, las macetas, los platos de la maceta, todo eso tenemos que tratar de evitar, digamos, que se junte agua, sobre todo agua limpia, agua de lluvia, tapitas, plástico, lo que sea, juguetes también, evitar todo eso para que el mosquito no deposite sus huevos, se reproduzcan, hagan larvas y bueno, y es la única forma que tenemos de controlar esto, digamos, porque no hay otra cosa. ¿Cuántos días tarda el mosquito en poner los huevos, reproducirse y, bueno, digamos, finalmente crecer? Sí, tiene todo un proceso. Incluso los huevos pueden estar, digamos así, hasta un año. Por eso yo digo que es un trabajo de todo el año, digamos, porque nos acordamos de dengue cuando, digamos, tenemos estos brotes. En verano nos acordamos porque hay mosquitos, digamos, pero los huevos pueden permanecer hasta un año, digamos, en un recipiente, digamos. Como latentes, así decirlo. Entonces, por eso es un trabajo que hasta en invierno hay que hacerlo.
porque hay que mantenerlo en el tiempo, no acordarnos ahora cuando ya estamos en pleno brote. Igual, obviamente las medidas hay que hacerlas, Sí. hay que hacer el trabajo ante la sospecha, digamos, si hay que activar los protocolos, digamos, hacer el casa por casa, la casa del paciente, las manzanas alrededor, pero es un trabajo que, digamos, que hay que hacerlo durante todo el año, digamos, para poder evitar esto. Sabemos que mosquitos hay, porque hay sensores en toda la ciudad, la municipalidad tiene ovitrampas puestas en toda la ciudad, que son como sensores, en donde se va viendo si hay larvas, si hay huevos y demás, para ver la actividad de la Aedes en distintos lugares, de distintos barrios de la ciudad. Entonces, se hacen estudios todo el año, se ponen ovitrampas, y entonces con eso se va haciendo como un testeo. Entonces, sabemos que el mosquito está, yo creo que todos hemos visto en estos últimos tiempos mosquitos en nuestros domicilios, así que bueno, por eso es un trabajo sostenido, un trabajo de todo el año, el descacharrado y demás. Bien, pero estuve leyendo que en 2020, que fue la época de la pandemia, incluso hubo más casos de dengue que ahora, que son realmente muchos, pero bueno, es como que teníamos la mirada puesta en otro lado. ¿Qué pasó en el 2020 en Gualeguaychú con el dengue? Bueno, a ver, generalmente empezamos, digamos, con casos importados, digamos. En 2020 se empezó hay países en los cuales ya el dengue es endémico, digamos, es como que es una enfermedad que está instalada, como por ejemplo Paraguay, Brasil, algunas zonas de Brasil, Bolivia. Entonces, empezamos con casos importados de Paraguay, era un grupo familiar que había venido de Paraguay, y bueno, hasta que, digamos, se pensó en dengue, se confirmó y demás, por eso las acciones hay que tomarlas por ahí ante la sospecha, ¿no? Okay. Entonces hay que estar más atentos, digamos, porque si no, si sabemos que el vector está, bueno, puede pasar lo de 2020, digamos, digamos, al haber gran cantidad de mosquitos y bueno, el paciente consulta a veces en forma tardía, pasó su periodo febril o casi prácticamente algunos ni piensan que es un estado gripal, una cosa así, no le dan mayor importancia. Bueno, puede pasar esto. Cuando empieza esta cadena de transmisión, después es difícil de controlar. Hay que trabajar mucho para controlarlo, que es un poco lo que pasa también en Paraná, si bien Paraná es una ciudad mucho más grande, pero bueno, hay que estar bastante, digamos, alertas y tratar de ir bloqueando para evitar, digamos, que se haga un brote, como está pasando en otras provincias, pero generalmente son casos importados. Ahora, hoy, a ver, en ese momento hablamos de Paraguay, pero hoy podemos hablar de un caso importado a alguien que venga de Paraná, digamos. Claro, acá de Argentina. Ahora, Elena, en un fin de semana que tenemos una gran afluencia de turistas, puede venir de Santa Fe, puede venir de Tucumán, de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, por eso tenemos que estar alertas, atentos. Está bien, es interesante lo que planteas. En momentos como este se genera por ahí el temor de la gente y se le reclama al municipio, por ejemplo, que haga fumigaciones, los famosos bloqueos. ¿Sirven realmente este tipo de medidas como prevención? Bueno, los bloqueos, digamos, las fumigaciones mata, digamos, el mosquito adulto. Pero nosotros, por eso es lo que le digo, lo que tenemos que trabajar es los depósitos donde el mosquito pone los huevos y se hacen las larvas. Es más importante eso. Eso, trabajar sobre eso, sobre el descacharrado, sobre evitar eso, digamos. La fumigación lo único que hace es eliminar el mosquito adulto. Y también lo que yo les decía, Aedes es un mosquito dentro de nuestro domicilio. Y por ahí con la fumigación, lo que estamos haciendo, digamos, hay mosquitos que son digamos, el Culex, el mosquito común, y el Aedes lo tenemos dentro de nuestro domicilio. Por eso tenemos que trabajar que trabajar en nuestros patios. Igualmente siempre se hacen
por protocolo se hace la casa del Ujú. paciente, esa manzana, casa por casa. Está bien. Muchas veces el vecino, yo me he dado cuenta, siendo así, trabajando en terreno, por ahí no se da cuenta que hay cosas que juntan agua y que no las tienen incorporadas. A mí me ha pasado de entrar a un patio y encontrarme con juguetes Sí. desparramados en un patio, juguetes llenos de agua, porque quedan en el patio. En un juguete con agua el mosquito puede depositar sus huevos Sí, ahí claro. y generar, digamos, larvas y Ujú. posteriormente mosquitos. Te hago la última porque Sí, mencionaste hoy los casos de este tipo. Vos decís, se puede complicar en caso de que una persona que ya tuvo dengue vuelva a contraerlo y que pueda ser otro tipo sí, incluso. sí. ¿Es un mito o es una realidad de que realmente es muy grave si ya tuviste dengue volver a contraer la enfermedad? Sí, se puede agravar, digamos, porque es justamente, digamos, cuando hay enfermedades que uno adquiere inmunidad, Sí. digamos, yo. Pero en este caso son 4 serotipos y 4 veces, digamos, por así decirlo, te puedes contagiar de dengue. ¿Entendés? Dengue 1, dengue 2, Sí. dengue 3 y dengue 4, digamos, a medida que, digamos, por eso se le pide a los pacientes, por ejemplo, en 2020, sobre todo a aquellos que seguían viajando, por ejemplo, a Paraguay, si uno se le pide que se cuide normalmente con repelente, más aún, digamos, para evitar que se vuelvan a contagiar. Sí, Ujú. a medida que uno puede contagiarse de otros serotipos de dengue, puede haber casos graves. Ujú. Pero Elina, a veces directamente depende de lo que circule en cada provincia. Hay provincias que circula dengue 1, otros en este momento circula dengue 2, pero por ejemplo hay países que directamente circula dengue 4, que es por ahí es más complicado, digamos. ujú. Eso también. Mm. Elina ha sido muy Sí, amable y muy clara, muchas gracias. no, gracias a ustedes. Hasta pronto. Elina Villarruel, responsable del nodo epidemiológico del hospital, hablando de la problemática del dengue en todo el país. Acá muy cerca, en Paraná, por ejemplo, en donde hay 50 casos Sí. confirmados, con la necesidad y el compromiso de todos de cuidar las cosas que están al alcance de la mano, porque muchas veces lo que pasa es que, y ha pasado otros años, que se da la demanda inmediata hacia el municipio de Che, fumiguen. Y bueno, recién lo explicaba Elina, yo esto ya lo sabía porque he hablado con gente del municipio de otros años, que no digo que no sirva para nada, porque siempre sirve, pero que no es lo que ataca la raíz del problema, Claro, no que erradica es el mucho más problema. importante que cada uno de Sí, nosotros se haga cargo. se haga cargo de la parte que le toca. Sí, y esto que decía ella, por ejemplo, de algún juguete tirado que puede llegar a contener agua, imagínate una tapita de gaseosa tirada con agua de lluvia, ya es propicio para la producción de huevos del Sí. mosquito, así que hay que estar muy atentos. Y hablarlo también con los vecinos, porque de nada sirve que vos tengas tu patio impecable y que el vecino al lado tenga un Totalmente. desastre, digo.